buenos días. Sean bienvenidos todos aquellos que nos miran y nos escuchan en este domingo 1 de noviembre del año 2020. Que el Señor los bendiga y gracias a todos ustedes por seguir y mirar estos mensajes de manera virtual. Que tengan muchas bendiciones y les deseo un excelente inicio de semana. De hecho, en esta semana que terminó se conmemoró el 503 aniversario del inicio de la Reforma Protestante. Y para aquellos que son nuevos siguiendo estos mensajes y también para los que ya son de casa, la Reforma Protestante fue un movimiento, y esto nosotros lo creemos con firmeza, fue un movimiento impulsado por el Señor que utilizó a un hombre llamado Martín Lutero para llamar a los perdidos y llevarlos de vuelta al camino del verdadero evangelio. La historia nos dice que el 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó 95 tesis o 95 conceptos en las puertas de la iglesia de Wittenberg, y en estas tesis él cuestionaba muchas de las enseñanzas de la iglesia católica. Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, fueron muchos los sucesos que encaminaron a este monje hasta el momento en que llegó a encabezar este movimiento revolucionario. Inicialmente su padre, el padre de Martín Lutero, lo encaminó para que estudiara una carrera con la finalidad de convertirse en un funcionario civil. Incluso Martín comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho y, sin embargo, debido a unos sucesos o a un suceso de carácter sobrenatural, Lutero en cierta ocasión se encontró frente a una enorme tormenta eléctrica y, clamando al cielo para ser salvado, prometió que si él salía vivo de aquel predicamento, entonces él se convertiría en monje. Y puesto que salvó la vida de aquella situación, él decidió cumplir con su palabra y, abandonando sus estudios, se internó en la vida monástica, aún en contra de la voluntad de su padre. Sin embargo, la vida en el monasterio no le trajo más que penas y aflicción. Lutero consideraba que todo lo que él hacía era insuficiente para poder agradar a Dios, y sin importar cuántos ayunos o penitencias, confesiones y buenas obras él hiciera, siempre sentía que eran insuficientes, y esto le causaba en su vida una angustia extrema. Aún con toda esta situación y con todas estas penas que él cargaba, continuó con sus deberes y después de algunos años se ordenó como sacerdote, y sin embargo, una profunda pena y aflicción siempre estaba con Lutero, y viendo esto, entonces sus superiores consideraron que una manera de mantenerlo ocupado y de despejar su mente y quitar esto de su vida sería enviándolo a Roma para cumplir algunas diligencias. Cuando Lutero viajó y llegó a aquella ciudad, se dio cuenta de que ahí tenían o llevaban a cabo prácticas poco éticas muchos de los monjes y sacerdotes de aquel lugar, e incluso algunas de estas prácticas o de las cuestiones que recomendaban eran completamente antibíblicas, y fue de esta manera que nació en el corazón de Lutero la convicción de que la iglesia romana se había desviado del camino. Y de hecho, a su regreso a Alemania, ocurrió algo que lo convenció por completo de esta idea. Cuando él regresó a Alemania, cuando él regresó a su ciudad, llegó un hombre a aquella zona llamado Johann Tetzel, que era un vendedor de indulgencias. Una indulgencia es un perdón parcial o total de las consecuencias del pecado. Y Tetzel se dedicaba precisamente a vender estas indulgencias con la finalidad de recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. De hecho, era tal la desvergüenza de esta práctica de vender indulgencias que incluso se comenzaron a vender de manera adelantada, es decir, usted podía comprar una indulgencia incluso antes de haber cometido su pecado o su fechoría, con la promesa de que usted, en el momento que lo cometiera, que lo llevara a cabo, ya estaría perdonado. Usted ya habría sido perdonado de las consecuencias del pecado con antelación,
Y además de todo esto, Tetzel no solamente vendía las indulgencias por adelantado, sino que también vendía indulgencias con la promesa de liberar a los difuntos de sus penas que supuestamente sufrían en el purgatorio. E incluso había acuñado un dicho. Tetzel solía decirle a sus oyentes: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, en donde ellos ponían el dinero, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma de su difunto al cielo vuela. Era ingenioso, era toda una práctica desvergonzada, como ya les mencionaba, y ante tal situación Lutero contempló todo esto impactado y molesto, y entonces llegó a una parte en la Escritura que lo cambiaría todo. Lutero llegó a la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, en donde nosotros podemos leer esto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y estando meditando en este texto, el justo por la fe vivirá, es que Lutero comenzó a escribir sus 95 tesis para poder refutar todas estas falsas creencias que enseñaba a la Iglesia Católica. Y fue así como el 31 de octubre del año 1517, habiendo finalizado de escribir estas 95 tesis en contra de las falsas enseñanzas de la Iglesia, Lutero fue y colgó estas ideas en la puerta de la iglesia, seguramente sin imaginar el impacto que tendrían, y que aún hoy, más de 500 años después, continuamos hablando de ello. La historia de estos primeros años de la Reforma y de todo lo que alcanzaron estos hombres y mujeres usados por Dios es por demás emocionante e interesante. Sin embargo, nada de lo que ellos hablaron, enseñaron, defendieron y predicaron sería digno de mención si no hubiera nacido de lo que es la fuente más grande, confiable y fidedigna de donde nosotros podemos conocer el carácter de Dios, y estoy hablando obviamente de la Biblia. Todo lo que estos hombres hablaron, enseñaron y predicaron tiene valor debido a que se fundamentaron en la palabra de Dios. Estos reformadores pusieron como base como base en sus argumentos completamente la palabra del Señor. Y de hecho ya mencionábamos uno de los versículos que les sirvió a estos hombres para poder comenzar a hablar en contra de aquellas falsas enseñanzas que tenían en aquel entonces. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo que incitó a Lutero a escribir en contra de las falsas enseñanzas de la iglesia, y sin embargo, este no fue el único versículo que ayudó e inspiró a los reformadores en esta lucha sin cuartel. La epístola a los Gálatas es quizá la carta que más nos habla en el Nuevo Testamento acerca de nuestra justificación por medio de la fe. Nosotros somos justificados por medio de la fe, y esta carta de Gálatas tiene esto como tema central. Debemos recordar también que en la época de Lutero había una exacerbada inclinación a darle importancia a las obras, y por ese motivo Gálatas fue una grandiosa fuente de sabiduría para poder enseñarle al pueblo que la salvación es por medio de la fe, no por medio de las obras. Sin embargo, esta idea equivocada era propia también de los creyentes de la época del apóstol Pablo. De hecho, no eran pocos los convertidos que, después de haber aceptado al Señor y después de haber aceptado su gracia, comenzaban a buscar más pronto que tarde, después de haber sido mal enseñados, el buscar agradar a Dios por medio de las obras y de las buenas acciones. Y es precisamente por este motivo que Pablo escribe inicialmente esta carta a los Gálatas. Y hoy vemos de nueva cuenta cómo se levanta esta mentira en el corazón mismo de muchas iglesias. Hay muchos pastores y predicadores, líderes de iglesia que están diciéndole a los creyentes que las buenas obras y ciertas costumbres de su iglesia o de su denominación son
determinantes para poder realmente alcanzar la salvación. Y entonces lo que nosotros debemos decir, al igual que lo hiciera Pablo y al igual que lo hiciera Martín Lutero, es: eso es una mentira. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe, y no existe ninguna buena obra que nos dé salvación a nosotros los creyentes. Tal como dice en esta carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí está una vez más esta frase: el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, en esta mañana y en los próximos domingos, con ayuda del Señor, vamos a estar dando una breve mirada a esta carta, a esta epístola a los Gálatas, y vamos a estar revisando y hablando de sus enseñanzas más importantes. Así que sin más dilación, acompáñeme por favor en su Biblia, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, en donde nosotros podemos leer lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Hasta ahí vamos a comenzar con este primer versículo. Pablo inicia su carta identificándose como apóstol, y sin embargo, esto no lo hace por orgullo o por vanidad, sino como un testimonio del gran poder de Dios. Pablo, apóstol, que es como inicia la carta, es un recordatorio para él y un testimonio para los demás, para los que leen la carta, de lo que puede hacer el Señor, de cómo Él puede convertir al perseguidor y al instigador de creyentes en un siervo fiel. No hay nada imposible para Dios, no hay quien pueda resistirse a su maravillosa gracia y al poder de su divinidad. Ahora, dicho esto, Pablo también se encarga de dejar en claro su llamado, y que este llamado no proviene de los hombres, ni de instituciones, ni de seminarios, ni de voluntad humana, no. Él es apóstol por la pura y perfecta voluntad de Dios. Y qué importante es conocer que para servir al Señor nosotros necesitamos, primero que nada, el ser llamados por Él. Es verdad que son muchos los creyentes que pueden tener en su corazón un celo por las cosas de Dios, e incluso pueden albergar ellos un deseo de servir a Dios. Y sin embargo, es Dios, es el Señor, el que decide a quién llama para que le sirva. Él conoce incluso el tiempo y las circunstancias en las que va a llamar a sus siervos. Hace un tiempo atrás leía la historia de un pastor. Él ahora es pastor, pero inicialmente él tenía la profesión de médico. Sin embargo, cuando él sintió, cuenta en su testimonio, el llamado del Señor para comenzar a servir en la obra, para comenzar a ser pastor, lo que hizo antes que nada fue orar y le pidió al Señor: Señor, si es el tiempo y es tu llamado, por favor, confírmalo por medio de mi esposa. Esa fue la oración de este hombre. Así que al siguiente día él fue con su esposa y le platicó esta inquietud. Y su esposa le dijo que no estaba de acuerdo, que ella no creía que era el tiempo ni el momento para que él dejara su profesión y se dedicara de lleno al ministerio. Así que, como este hombre había orado al Señor que la confirmación fuera por medio de su esposa, y su esposa había dicho que no, entonces él dejó el asunto en paz. Sin embargo, volvió una vez más a orar y dijo: Señor, si algún día tú realmente quieres llamarme, quiero pedirte, por favor, que lo hagas por medio de mi esposa. Y cuenta en el testimonio este hombre que pasaron unos 3 años sin haber de nueva cuenta mencionado el tema, hasta que un día su esposa habló con él y le dijo: creo y estoy sintiendo que el Señor te está llamando al ministerio, te está llamando para que seas pastor. Y esta fue la confirmación que necesitaba este hombre. Así que reitero, tanto el tiempo y las circunstancias para llamar a sus siervos, el Señor las conoce. En el caso del apóstol Pablo, su llamado fue incluso en contra de su voluntad, por decirlo de algún modo.
Saulo fue interceptado y doblegado por Cristo para que cumpliera con el llamado que el Señor tenía para él. Sirva esta situación de lección para nosotros, para conocer y para aprender que nadie, escuche bien, nadie puede escapar de la voluntad del Señor, nadie puede salvarse, nadie puede negarse cuando el Señor le llama, tal como dice la palabra en el Salmo 139, versículo 7 en adelante. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún ahí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Ahora bien, antes de avanzar más en esta mañana, es importante mencionar que esta carta a los Gálatas fue enviada a esta iglesia, a la iglesia de Galacia, pero Galacia no era una ciudad, sino que era una región, es decir, era una zona geográfica que estaba compuesta por muchas ciudades. Y fue a esta región, la región de Galacia, a donde fue Pablo visitando juntamente con Bernabé en su primer viaje misionero. Fueron las primeras iglesias que fundó el apóstol Pablo. E incluso podríamos decir que es muy probable que el apóstol guardara a esta región, a estas iglesias, algún cariño especial, pues nosotros sabemos que en los 3 viajes misioneros que quedaron registrados en la Biblia, él visitó sin falta, vez tras vez tras vez, a las iglesias de aquella región, y por esta razón, por este motivo, pudiéramos llegar a pensar que les guardaba un cariño especial. De hecho, una cuestión que reafirma esta idea es que cuando les escribe esta carta a los de Galacia, él incluso los llega a reprender con dureza y muestra una seria preocupación por las desviaciones que estaban teniendo las iglesias de aquella zona. Por eso es que decimos que es probable que Pablo tuviera o guardara un cariño especial por las iglesias de aquella región. Y es que sucede que después de su primer y de su segundo viaje misionero, las iglesias de aquella zona comenzaron a crecer y debido a este crecimiento llamó la atención de los falsos maestros. Esto de hecho no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Ya desde aquellos días había hombres que enseñaban mentiras y decían lo que la gente quería escuchar con la intención siempre de alcanzar algo de ganancias deshonestas. Así que cuando Pablo escuchó todo esto que estaba aconteciendo en aquella región, decidió escribir esta carta, y lo primero que él va a mencionar luego de este saludo que ya leíamos, después de saludar a sus amigos de las iglesias de Galacia, lo primero que Pablo escribe es lo siguiente. En Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 y 7, leemos esto: estoy horrorizado, dice Pablo, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Era poco el tiempo que había pasado desde que Pablo los había ido a visitar y los había encaminado en la senda del verdadero evangelio, y sin embargo, las noticias que ahora recibía Pablo era que estas iglesias estaban escuchando y aceptando enseñanzas de falsos maestros completamente contrarias a lo que él les había enseñado en primer lugar. Sin embargo, en este punto quiero destacar el hecho de que los Gálatas no parecían darse cuenta de que el evangelio que ahora estaban siguiendo, el evangelio que ahora estaban escuchando, el evangelio al cual le habían abierto las puertas de sus iglesias, era un falso evangelio. A lo que me surge una duda, una pregunta que me gustaría hacer en esta mañana, y esta pregunta ¿es posible seguir un falso evangelio habiendo conocido previamente el verdadero evangelio de Cristo? Una vez más, ¿es posible seguir un falso evangelio
habiendo conocido previamente el verdadero evangelio de Cristo. Y por lo que podemos ver que sucedió en las iglesias de Galacia, pareciera ser que la respuesta es sí, si es posible seguir un falso evangelio, aun cuando previamente hemos conocido el verdadero. Ahora bien, esto, hermanos, es posible debido a un mal, por llamarlo de algún modo, que aqueja constantemente a una gran cantidad de creyentes y de iglesias, incluso hasta el día de hoy. Este mal del que les hablo es el mal de la credulidad, es creer todo y creer en todos. Y ya les he contado en otras ocasiones cómo es que yo crecí en una iglesia en donde la credulidad era el pan de todos los días. Y permítame explicar. En este lugar, en esta iglesia, debido a que cualquier persona podía pasar aquí al frente al púlpito y decir la primer sandez que se le ocurriera bajo el precepto de que Dios me dijo, o Dios me reveló, o tuve un sueño, o tuve una visión, siempre iban y hablaban una sarta de boberías, y en aquellos años recuerdo que escuché las peores tonterías. De hecho, algunas que recuerdo son las siguientes. Alguien en cierta ocasión en aquel lugar dijo que nosotros los creyentes deberíamos orar al Espíritu Santo, que Dios le había revelado que los creyentes deberíamos orar al Espíritu Santo. No importa que la Biblia diga que nosotros debemos orar en el nombre de Jesucristo. No importa eso, ¿para qué voy a leer la Biblia si yo recibí una revelación directa de Dios?, diría esta persona. Una tontería. Recuerdo otra ocasión donde alguien enseñaba que si usted quiere tener una oración efectiva, debe orar en la posición de querubín. No voy a hacer la posición que esta persona pretendía que nosotros aprendiéramos por respeto a ustedes y porque no quiero partirme de la risa en este lugar, pero una tontería más. Alguien más enseñó en otra ocasión que estar en la presencia del pastor es como estar en la presencia misma de Dios. De hecho, esto fue lo último que yo escuché y fue cuando decidí salir por completo de aquel lugar. Una absoluta blasfemia. Alguien más dijo o enseñó que Dios le había revelado que el mundo se acabaría en septiembre del año 2000. De eso han pasado 20 años y obviamente era una completa mentira. Y como estas tonterías, montones que escuché a lo largo de los años debido a la credulidad que tenían estas personas y que aceptaban cualquier tontería que se les enseñara bajo el pretexto de que Dios les había dicho o Dios les había revelado. El mal de la credulidad. Ahora retomando a la región de Galacia, después del crecimiento que habían tenido, de que muchos creyentes se habían adherido a las iglesias, comenzaron a llegar estos supuestos apóstoles con nuevas revelaciones y con enseñanzas aún más elevadas, decían ellos. Ante estos nuevos apóstoles, Pablo simplemente era un mero neófito. Ellos eran quienes tenían la verdad y ellos eran quienes tenían un conocimiento mayor de parte de Dios, o al menos eso era lo que ellos decían. Y los Gálatas, con este mal de la credulidad que estamos mencionando, comenzaron a escuchar y comenzaron a aceptar lo que decían estos falsos maestros. Y la gente de Galacia cometió el error de abrir las puertas de sus iglesias a todos estos mentirosos, sin darse cuenta de que lo que enseñaban no era el evangelio de Cristo. Sonaba bien, sí, sonaba lógico, sí, pero no era el evangelio de Cristo, no era el verdadero evangelio. Y hermanos, hoy en día, con un tan vasto y rápido acceso a la información que nosotros tenemos, corremos el mismo riesgo que tenían los Gálatas hace tanto tiempo atrás. Es tan fácil hoy en día dar clic en algún video de una predicación con un nombre llamativo o seguir a algún influencer con cierta fama de pensador libre y no religioso, o de leer algún artículo con notas, con referencias e incluso con citas bíblicas con cierto grado de lógica, y creer que esto que estamos escuchando, leyendo y mirando es realmente el evangelio de Cristo, cuando en realidad no lo es.
Es un evangelio falso, es un evangelio adulterado, no es el verdadero evangelio de nuestro Señor. Todas estas mentiras y falsas enseñanzas, cuando son expuestas a la luz de la verdadera palabra de Dios, no pueden sostenerse, sino que por lo contrario se desmoronan y sale a relucir la falsedad y el engaño. Y en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nosotros leemos lo siguiente: procura con diligencia, aquí le escribe Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este es el consejo, como les decía, que Pablo da a Timoteo, y es lo que nosotros debemos buscar y lo que nosotros debemos anhelar: manejar con precisión la palabra de verdad. Sin embargo, no aprenderemos a usar correctamente la palabra del Señor si no tenemos diligencia y constancia en nuestro estudio y en nuestra meditación de la palabra del Señor. Como creyentes debemos estar tan saturados y empapados de la verdad que cualquier asomo de mentira y de engaño pueda ser fácilmente identificado a la primera vista. Nosotros debemos estar completamente llenos de la verdad para poder identificar con facilidad el error. Y además de esto, haremos bien en seguir siempre el consejo que el mismo apóstol le dio a otra de las iglesias. Pablo les escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, pongan a prueba todo lo que se dice. Si aquel que nos enseña, si la persona que nos está enseñando no es capaz de recibir un serio escrutinio en lo que está hablando, escudándose en frases como no juzgues o no hables en contra del siervo del Señor o cosas similares, si en la iglesia en la que usted asiste se le etiqueta o se etiqueta a usted de rebelde por cuestionar algunas de sus prácticas o de sus enseñanzas, si las dudas que usted tiene y las preguntas que usted hace son mal vistas ante los hermanos de la congregación, ante los líderes o ante el pastor, muy probablemente sea a causa de que en ese lugar esos líderes, esos pastores están enseñando falsedad, están enseñando error, están enseñando engaños y mentiras. Muy probablemente sea por eso. Estas personas que enseñan estas falsedades buscarán siempre mantener a sus oyentes en las sombras, buscarán aislarlos de otros por medio de sus engaños y argumentando cosas como que nosotros debemos estar separados, debemos ser santos para Dios, no debemos mezclarnos con otros o con otros grupos o con otras iglesias. Ese será siempre su argumento, pero lo cierto es que lo hacen y lo dicen para que sus engaños y sus mentiras no sean expuestos a la luz del verdadero evangelio de Cristo. Sin embargo, la verdad es que cualquier pastor o líder o predicador honesto que enseña el verdadero evangelio de Cristo puede recibir preguntas e incluso sus enseñanzas pueden ser cuestionadas, pero debido a que usa correctamente la palabra de verdad, siempre podrá dar una respuesta clara y veraz y va a poder permanecer firme y no tendrá temor de ningún escrutinio, de ninguna revisión. Así que, hermanos, hoy en día que hay muchísima información que nosotros podemos consumir en esta era digital, en donde es sumamente fácil tener acceso a la información o a la desinformación, pues solamente basta con tener un teléfono y acceso a internet, y eso es todo, listo. Nosotros podemos tener acceso a todo un mar de conocimiento. Y es por este motivo que nosotros debemos aprender a filtrar todo lo que recibimos, todo este contenido a la luz de la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo ni estoy prohibiendo que ustedes puedan mirar algún otro mensaje de otros predicadores podemos encontrar en la internet,
o que podamos ir y aprender en otras plataformas por medio de clases virtuales o estudios bíblicos, sobre todo en este tiempo de la iglesia digital. No estoy diciendo esto, ni estoy prohibiendo la opción o la posibilidad de hacerlo, no. Sin embargo, cuando lo hagan, porque es muy seguro que lo harán, en algún momento, en algún tiempo, ustedes ingresarán a ver estos mensajes o escucharán estas predicaciones. Cuando lo hagan, por favor, siga el consejo que da el apóstol Pablo. Pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Pongan a prueba todo lo que se dice. Y si después de escudriñar bíblicamente hablando lo que miramos y lo que escuchamos, nos damos cuenta de que es algo contrario al consejo de Dios, o de que se está torciendo la palabra, o que se está intentando tergiversar lo que la Biblia nos enseña, entonces lo que nosotros debemos hacer con esa persona, con ese predicador o con ese ministerio incluso, es seguir el consejo que da el apóstol Pablo a los Gálatas. Continuando con este capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, el consejo que nos da el apóstol es el siguiente: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y agrego, del mismo modo que lo hiciera el apóstol Pablo, porque entiendo que estas palabras no son populares, entiendo que estas palabras no es lo que muchas veces quisiéramos escuchar, pero agrego del mismo modo que dijera Pablo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Los Gálatas estaban ya tan acostumbrados a sus maestros y predicadores que ellos escuchaban y que les decían lo que querían escuchar, que Pablo tiene que aclarar que hemos sido llamados a servir primero que nada a Cristo. No hemos sido llamados a servir a la gente. No hemos sido llamados a servir a la agenda de una iglesia. No hemos sido llamados a servir a un comité o a un grupo de decisiones. Antes que todo esto, nosotros los creyentes hemos sido llamados a ser siervos de Cristo, como escribe Pablo. Hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Y en muchas ocasiones, el servir a Cristo va a significar ir en contra de lo que los demás están diciendo, pensando o enseñando. De hecho, Pablo sabía que esta carta llena de verdad iba a ser como un balde de agua fría para sus lectores, al grado que un poco más adelante les escribe lo siguiente, Gálatas 4, capítulo 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Pablo sabía que al decirles la verdad, la gente de Galacia se iba a molestar, se iban a enojar con él, lo iban a ver con malos ojos, y ante tal situación él mismo les dice, ¿me he vuelto acaso ahora su enemigo porque les digo la verdad? Y es que por decir la verdad en muchas ocasiones nosotros seremos tachados de intransigentes, de religiosos, de cuadrados y cosas similares a estas, y sin embargo, una vez más reitero, nuestro compromiso está con el Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Nuestro compromiso está con la verdad, y la verdad no solamente es un concepto o una idea o un ideal, no. De acuerdo a lo que el mismo Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 6, nosotros leemos, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, cuando nosotros los creyentes decimos que tenemos un compromiso con la verdad, estamos declarando que tenemos un compromiso con Cristo, un compromiso de enseñar lo que realmente Él enseñó, de predicar lo que realmente Él predicó, sin arreglos ni componendas, sin endulzantes, sin diluyentes, sino tal como dice la Biblia, debemos predicar todo el consejo de Dios.
Finalmente, ya para ir terminando y a manera de resumen, en este primer capítulo de la carta a los Gálatas, nosotros podemos encontrar 3 cosas importantes. La primera es un saludo en donde el apóstol Pablo defiende y afirma su llamado como apóstol de Jesucristo, y este llamado es un llamado a la acción, es un llamado a ser un siervo, un mensajero que comunica bien y completamente todo el mensaje del Evangelio y que usa, como ya decíamos, correctamente la palabra de verdad. Tenemos un llamado a ser siervos de Cristo. Segundo punto. Después, Pablo continúa sin miramientos ni anestesia. Les da una reprimenda a los creyentes de las iglesias de Galacia que conocieron el mensaje de salvación por medio del apóstol Pablo, y les dice cómo es posible que tan pronto se hayan alejado del evangelio de verdad. Y cuánto, hermanos, nosotros tenemos que aprender de esta situación, de esto que hace aquí Pablo. Muchas veces nosotros vemos el error en el que otros hermanos están caminando, de las falsas enseñanzas que están recibiendo, de las tonterías, como les ponía un ejemplo atrás, que les están enseñando, de las que les están hablando, pero no decimos nada, no buscamos señalar su falla, buscamos hablar las cosas con dulzura o con delicadeza, olvidando que es la eternidad de sus almas la que está en juego en esta situación. Así que nosotros debemos buscar ser como Pablo y debemos hacer sonar la trompeta con fuerza, la trompeta de verdad con fuerza, anunciando a estas personas que están viviendo en un engaño, en un error, y diciendo: hermano, date cuenta del error y recapacita y vuelve al camino del verdadero evangelio, sin endulzantes y sin intentar hacerlo de una manera linda o dulce. Ahora, como punto número 3, una declaración de intenciones es lo que nosotros encontramos para el final del capítulo 1 de la epístola a los Gálatas. Recordemos que todo esto que estamos viendo en esta mañana es solamente la introducción. Pablo, de hecho, ni siquiera ha comenzado a tratar realmente los temas y los problemas por los cuales él está enviando esta carta. En estas pocas líneas que nosotros revisamos en esta mañana, el apóstol está dejando ver que esta carta más adelante tocará de una forma más extensa los errores y las desviaciones y las falsedades a los que los Gálatas dieron entrada a las iglesias, y va a contrastar estas falsas enseñanzas, va a contrastar estas mentiras ante la luz del verdadero evangelio de Cristo. Pero este contraste, lo vamos a estar mirando y hablando de ello más detenidamente en las siguientes semanas, si es que el Señor lo permite. Así que por hoy vamos a dar terminado el mensaje y lo vamos a hacer con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos, y te doy gracias por todas las personas que están escuchando y mirando este mensaje. Señor, te pido por favor que tú nos ayudes a ser siervos que usan correctamente la palabra de verdad. Que nos encamines, que nos inspires, que nos ayudes, Señor, a realmente poder empaparnos de tu verdad para poder con facilidad identificar el error. Del mismo modo, Señor, te pedimos que nos des el ánimo y la fortaleza siempre para pelear en contra de las mentiras y el engaño que abundan hoy en día, de todos los mensajes y enseñanzas mentirosas, Señor, que están creciendo y que están proliferando en el mundo, en el Evangelio. Señor, ayúdanos a siempre combatir en contra de estas falsas enseñanzas, apegándonos a tu mensaje de verdad. Y finalmente, Señor, queremos pedirte que tú nos des la fuerza para caminar en la senda del verdadero evangelio de la manera correcta. Sin orgullo, sin vanidad, sin sentirnos más que otros o más que los demás, sino que con humildad reconozcamos que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, sino que es
por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, que podemos realmente identificar el engaño y que podemos caminar realmente en la senda del verdadero evangelio, pero siempre haciéndolo con humildad. Señor, te pedimos esto y te agradecemos por tus palabras, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, y porque nos permite, Señor, realmente caminar en la verdad a la luz de tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.